Mateo capítulo 23 y venimos viendo a Jesús y está teniendo los últimos versículos que vimos, es una conversación con los fariseos, con los saduceos, con los escribas y normalmente cuando piensas en estas personas, en estos grupos, piensas en personas con una connotación negativa. No todos los fariseos eran así, pero sí en su mayoría. Entonces, hasta es ya un adjetivo calificativo ser fariseo, ¿no? Y entonces entiendes algunas de las cosas. Y él viene teniendo una conversación y ha estado siendo cuestionado por ellos, ¿no? Pero en el capítulo 23, Jesús voltea un poco las cosas y entonces ya no es cuestionado por ellos, sino él habla directamente a ellos. Y es un gran estudio para considerar en nuestra vida y es una advertencia contra la hipocresía. Y entonces te voy a pedir un favor, que vamos a estar hablando de la hipocresía. Entonces, que no pienses en el de al lado, sino que puedas ver un poco hacia adentro, ¿no? Y eso es lo que Dios primero hacía conmigo en este tiempo estudiando este capítulo. Entonces, mira, capítulo 23, versículo 1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos. Mira a quién va dirigido esto. Lo primero que Jesús tiene que decirle, y se va a dividir en dos partes. Primero Jesús va a hablar a sus discípulos y a la gente que está ahí tratando de escucharle, que por alguna razón está ahí buscándole o que le está siguiendo. Y el primer mensaje es para este tipo de personas, para las personas que tienen un interés en Jesús, que han decidido seguir a Jesús. Entonces aquí entramos la mayoría de nosotros, tú y yo. Y este mensaje va dirigido a nosotros. Y lo que Jesús les tiene que decir es esto. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Y lo que pasaba es que la cátedra de Moisés era un trono como de piedra en medio de la sinagoga, donde se sentaba el maestro más importante. El maestro más importante de la sinagoga, y entonces enseñaba ahí acerca ¿de qué? De la ley, acerca de Moisés. Y Jesús dice, ok, les hablo a ustedes, tengan cuidado de hacer lo que estos hombres hacen, que se sientan en la cátedra de Moisés y están escuchando la ley y están diciendo, escúchenlos. O sea, está bien escucharlos, porque lo que dicen y lo que están enseñando es la verdad. Pero no hagan como ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Y Jesús empieza a hablar con los discípulos, tengan cuidado con estas cosas. Había una influencia de los líderes religiosos muy grande en este tiempo. Y es que si Jesús nos advierte acerca de estas cosas es porque es posible que en nosotros pueda llegar a haber hipocresía. Por eso te decía, considéralo desde el principio del sermón. De nada sirve conocer y enseñar la verdad si no la vivimos. Y esos hombres estaban haciendo esto. Estaban enseñando la verdad, se sentaban ahí, abrían la ley de Moisés, abrían la Torá y enseñaban. Y la cátedra de Moisés, Jesús no está quitando como su autoridad, está diciendo, ok, Dios los puso ahí, pero ellos están en un lugar de mucho honor que no honraban. Y es una decisión que ellos tomaron. Enseñaban lo bíblico, pero no lo vivían. Y algo que pensaba era esto, como semilla debemos tener mucho cuidado, porque hasta nuestro lema es estudiamos la Biblia verso a verso, pero no solamente tendría que ser este nuestro lema, sino también vivimos la Biblia verso a verso. Y de repente hay un cierto orgullo que se puede generar por estudiar la Biblia, decir, mira, no, es que yo sé, y la Biblia dice esto, y sabemos mucho, pero a veces no hacemos.
Y Jesús está yendo a sus discípulos diciendo, puede ser que ustedes pasen por esto. Tengan cuidado con estas cosas. Tengan cuidado con saber, con decir, pero no hacer. Versículo 4. Y sigue diciendo lo que hacían, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Y Jesús está diciendo esto. Estos religiosos se habían convertido como en capataces. Capataces que andan detrás de todos, diciendo, con un látigo diciendo, ¡pah! No estás cumpliendo, no estás cumpliendo, no estás cumpliendo, no estás cumpliendo. Pero ellos no estaban dispuestos a cumplir nada. Una de mis lecciones favoritas de distintivos es que habla acerca de eso, que tú y yo no somos policías, ¿no?, sino paramédicos. Y vamos a estar viendo distintivos en las próximas semanas. Se me olvidó anunciar esos distintivos final de enero, los sábados. Pero habla acerca de eso, que tú y yo no deberíamos ser como policías, andando buscando en la gente de qué acusarles, de qué decirles, de qué regañarles, sino como paramédicos dispuestos a curar. Y él está diciendo, estos hombres atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Y algo que pasaba es que ellos esperaban más de los demás que de ellos mismos. Ellos juzgaban las obras de otros y esperaban que otros sí las cumplieran, pero ellos no. Y por supuesto hablando de la ley. Y el cristianismo no es un grupo de normas y reglas a seguir. Es una relación con el Dios verdadero, vivo y santo. Y ellos lo que habían hecho era eso, quitar toda relación y hacer normas y reglas. Y entonces cumple con esto, cumple con el otro, y habían quitado esta relación. Pero el cristianismo no es un conjunto de normas y reglas que seguir. Es eso, una relación es algo real, es algo vivo. Versículo 5. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Y algo que pasaba, ellos tomaban cosas de la Biblia y las llevaban al extremo, ¿no? Y estas cargas pesadas que también ponían, se resuelve también, no solo Jesús lo resuelve aquí, sino en Hechos 15, Jesús les está diciendo, Pedro está diciendo, no pongan cargas a los gentiles que no hemos podido llevar. Hablando de la ley, ellos tomaban la ley y no solo trataban de llevarla al pie de la letra, según ellos, sino agregaban cosas y ponían más cosas. Y trataban de vivir de acuerdo a la ley, según ellos, pero solo lo que les convenía. Pero algo que debemos entender es que la ley no fue dada para transformarnos. La ley no tiene el poder de hacer eso, sino para informarnos que de acuerdo al estándar de Dios estamos perdidos, que somos incapaces de cumplirla, que necesitamos un nuevo corazón, y todo eso está apuntando a Jesús. Y los fariseos tienen delante de él al dador de la vida, al dador de la ley, y no pueden verle. Y Jesús solo es el que puede hacerlo. Y entonces ellos tenían, aparte de eso, cosas que decía en la ley acerca de las filacterías. Eso puedes anotar ahí si te gusta investigar más. Deuteronomio capítulo 6 habla acerca de lo que eran las filacterías. Y ellos lo que hacían lo tomaban literal y se ataban pequeños pergaminos en una bolsa de cuero con pasajes bíblicos, y es esto que dice que los atarás a tu brazo y en tu frente, ¿no? Hablando de la palabra de Dios. Entonces ellos lo llevaban literal.
Y entonces ataban pequeños pergaminos con versículos, los traían en una bolsa de cuero, en su brazo, en su frente. Es algo parecido al pescadito en el coche. Así dicen, soy cristiano, o sea, véanme, que soy cristiano, ¿no? No está mal, no lo quites, ¿no? Ahí déjalo. O sea, pero ¿para qué? ¿Por qué? Y ya se había vuelto hasta una superstición. Ellos llevaban estas cosas aquí y lo hacían al pie de la letra porque pensaban que si no salían con eso podía venir un mal a ellos, ¿no? Si no salían con estos versículos. Es la misma idea de que si no oras por los alimentos te pueden caer mal, ¿no? O si no oras antes de salir de viaje te puede pasar algo. Ahora no estoy diciendo que no ores, pero es esta idea de desvirtuar lo que Dios está diciendo para hacerlo como una superstición. Hay cristianos que ya nada más les falta persignarse. Pero a ese grado habían llevado las cosas. Y entonces gente que se preocupa por las palabras que dice, que ven la lectura de la Biblia, que ven la manera de vestir como una forma de verse más espirituales. Y hasta de ahuyentar el mal en sus vidas. Y entonces tenían estas filacterías con estos pergaminos, con versículos bíblicos en la frente, en todo. Entonces iban caminando y la gente podía ver, míralos, ¿no? O sea, están cumpliendo con todo. Y se había vuelto una superstición, pero no solo llevaban esto, sino, dice, y extienden flecos de sus mantos. Esto lo puedes anotar, eso está en Números capítulo 15. Y Dios les dice eso, y llevarán estos borles en las orillas de sus mantos como una señal era. Y entonces ellos no solamente lo hacían literal, sino que ya hasta le sacaban vuelo a la tela para que se vieran más grandes y entonces vieran cuán obedientes, o sea, ya llegaban como pavos reales con sus flecos al final de sus mantas. Y entonces eso era para que la gente viera, mira qué obediente. Las ensanchaban para que todos las vieran. Nosotros hoy en día no usamos nada de eso, pero a veces pensamos que ciertas cosas, incluso hasta cierta ropa, puede hacernos ver más espiritual. Algo que me encantó cuando llegué a Semilla, yo soy cristiano hace varios años y había estado en otras iglesias y a veces te hacían vestir de pantalón caqui y polo o camisa o guayabera, ¿no? O traje, corbata, ¿no? Y algo que me encantó es que yo podía venir aquí como yo soy y como yo visto y de una manera muy normal, ¿no? Y ya no tienes que pretender nada. Y entonces hay algunas personas de ustedes que cuando llegaban muy formales y ahora vienen en bermuda y chanclas. Pero es eso no tiene nada que ver. Pero hay gente que piensa eso, que hasta la manera de vestir te hace más espiritual. Dios nos conoce tal como somos. En la regadera Él te ve desnudo. Y no se saca de onda. Y habían desvirtuado todo lo que Dios había dicho. Versículo 5, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Esa era la razón. Para ser visto por los hombres. Era una intención equivocada y perversa. Presumir una espiritualidad que era falsa. Eran puras apariencias. Y Jesús les está diciendo, acuérdate de quiénes les está hablando. Nos está hablando a nosotros. Tengan cuidado con estas cosas. Porque nos puede pasar. Dice, para ser visto por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Y dices, ya no me voy a sentar adelante porque me van a decir que soy hipócrita. No.
síguete sentando adelante. No está diciendo estas cosas. Antes se pensaba que los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en la sinagoga era para la gente más importante. Entonces ellos llegaban a una fiesta. Y te acuerdas, Jesús tiene una conversación con sus discípulos acerca de esto, diciéndoles, ustedes no tomen los primeros lugares, ¿no? Ustedes, es mejor que los inviten y no que los quiten de los primeros lugares. Y esto significaba importancia. Ellos amaban llegar y tomar los lugares de importancia. Y eso eran las primeras sillas en las sinagogas en ese tiempo. Entonces, no te sientes atrás el próximo domingo. Te estoy viendo quién está en la primera fila. Amaban el reconocimiento. Y eso es amarse a sí mismo, más que a Dios. Amaban el reconocimiento más que a Dios. Cuando tú y yo vivimos de apariencia, demostramos lo pobre que es nuestra relación con Dios, nuestro poco amor y temor por Él. Y la verdad, todos tenemos cosas que nos hacen sentir más espirituales. Pero delante de Dios no podemos esconder lo que somos. Versículo 7. Y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Entonces había algo que pasaba, que ellos iban a propósito a las plazas para que la gente los reconociera, los viera y les llamara así. Iban exclusivamente a eso, se paseaban. Y entonces tú sabías que eran ellos porque era todo un disfraz que llevaban. Amaban esto, amaban ser llamados rabí, que significa maestro. Amaban ser respetados, amaban ser admirados. Amaban el reconocimiento, amaban lo que hacían, supuestamente para Dios. Hay mucha gente que ama lo que hace para Dios, pero no ama al Dios. Aman el ministerio y el reconocimiento que pueden obtener, aman el tener un título dentro de la iglesia, pero no al Dios verdadero. Acuérdate, esto Jesús está hablando a nosotros, a sus discípulos. Cuidado con lo que nuestro corazón anhela. Pensar que si no te llaman a servir no te están considerando digno. Pensar que teniendo un ministerio vas a poder ser respetado, o que los que están sirviendo, a veces puede ser contrario, sino que ves que los que están sirviendo y decir, no, yo tengo mejores habilidades que ellos. Nada más que no se han dado cuenta. A veces es hasta un pensamiento de que se están perdiendo de lo que tú puedes ofrecer. Y es esta misma idea, pero invertida. Ellos amaban el reconocimiento. Tenían un hambre de gloria y entonces se paseaban por las plazas. Pero acuérdate esto, amar lo que hacemos para Dios no es amar a Dios. Versículo 8. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y esta palabra maestro y rabí ya iba mucho más allá que pues, el respeto que se tenía antes por los maestros en las escuelas, ¿no? Digo antes porque es evidente que ya se ha deteriorado eso, pero era mucho más que hablar de un maestro como la idea que tenemos nosotros de la escuela, sino era alguien muy, muy respetado. Sinónimos de maestros podría ser mi grande, o a quien yo admiro, o mi Señor, o a quien yo estoy siguiendo. Y ellos iban tras este título, y Jesús dice, cuidado con ir detrás de un título. Cuidado con ir
tras un lugar de grandeza, porque dice, solo hay un maestro y es el Cristo. Y todos vosotros sois hermanos. No hay un lugar tan preeminente como el que ellos estaban poniendo a estos hombres. Y Cristo está diciendo que Él es el que ocupa el primer lugar dentro de la iglesia, dentro de nuestra vida. Versículo 9: y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Algo pasaba que ya, era tanto el respeto, ¿no? O tanta la autoridad que se les daba a los líderes religiosos que ya hasta decían esta misma palabra que Jesús dice en su oración, Abba. Y ya era eso, eran sus padres espirituales. ¿Has escuchado eso? ¿De dónde sacamos esto? No vemos en la Biblia padre espiritual. Dice, no, pero Pablo dice que él como padre, sí, pero no está hablando de un título, está hablando de un sentimiento, de como padre. Y hay gente que venera a los líderes religiosos, incluso dentro del cristianismo, de una manera totalmente distorsionada. Y Jesús dice, no, a nadie, no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Y esto nos llama a no dar más autoridad o un honor indebido a una persona, y mucho menos buscarlo. No solo es no buscar títulos, sino no dar a nadie una autoridad que solo a Jesús le pertenece. Ahora, por supuesto que Dios pone autoridades dentro de su iglesia, pero no para que les veneren, sino para que les guíen. No para que tomen el lugar de Dios en tu vida. Y no para que busques y ames ser una de ellas. Versículo 10, ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Y está diciendo, no, otra vez, no busques eso, no busques una ocasión para el orgullo. Está hablando de nombres, está hablando de títulos, como hoy en día muchos se autonombran profeta, apóstol o monseñor, todos estos títulos. Que lo que buscan es un reconocimiento, pero no solo buscan un reconocimiento, sino demandan una sumisión incondicional. Una sumisión que solo deberíamos tener por Dios. Y Jesús les recuerda en el versículo 11 algo que ya hemos visto: el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. De esto se trata. Este es el único título que se nos ve bien a ti y a mí. Siervos. Siervo inútil puedes poner si quieres, que es lo que menciona. Se nos olvida que el cristianismo es más parecido a llevar una cruz que a sentarnos en un trono. Y tener poder o autoridad. Jesús nos enseñó cómo. Versículo 12, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Está hablando de esto, del camino de Jesús, de la manera de Jesús, de la grandeza de estar abajo, de ser un siervo. Y eso es algo que se cumplirá perfectamente en la eternidad. Hoy hay muchos que se han enaltecido y todavía no han sido humillados. Y hay muchos que han sido humillados o que se han humillado y aún no han sido enaltecidos, pero Dios va a cumplir esto perfectamente en la eternidad. Y es mejor vivir así, humillados delante de Dios y esperar de Él todo.
Versículo 13, y entonces es como si Jesús estuviera hablando con sus discípulos y es con una ternura, ¿no? Hablándoles a ellos con amor, con gracia, con misericordia. Tengan cuidado con estas cosas, les puede pasar. Y de repente voltea su mirada hacia los fariseos y los escribas. Y su tono cambia. Y más que un regaño o que ira, es una lamentación y una advertencia. Versículo 13, mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Esta palabra es usada más de 6 veces en los siguientes versículos. Entonces, por supuesto, este es el centro del mensaje de Jesús, hipócritas. Y la palabra hipócritas era dada a los actores en este tiempo. Y los actores en este tiempo usaban una máscara para interpretar los papeles. Entonces, literal, lo que está diciendo es este tipo de personas que solo tienen una apariencia o solo están desempeñando un papel, que en su vida no son reales, sino simplemente están viviendo un papel. Y dice, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Y Jesús va a ir directo a ellos y recordando esto mismo, es mejor humillarse ante Dios que ser humillado por Dios. Pero ojo, si hoy estás aquí y te encuentras dentro de este grupo, no dentro del grupo de sus discípulos, sino dentro de este grupo que han estado viviendo así como hipócritas. Y hoy Dios hace esto, Dios te humilla, eso también te hace bien y es una oportunidad para arrepentirte. Porque lo que vamos a ver es que la hipocresía es una falsa religión. Es ser un actor, interpretar un papel con una máscara. Y lo que va a decir no solo es una advertencia, sino la condenación que lleva consigo la hipocresía. Las razones y las características de ellos. Y empieza diciéndoles eso. Hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis ni dejáis entrar a los que están entrando. O sea, es este tipo de persona que solo vive con una apariencia y ellos están yendo en contra de Jesús y al ir en contra de Jesús y a ser enemigos de la cruz, no solo no enseñando la verdad, sino no viviéndola. Es como si ellos tienen la palabra de Dios que se les fue encargada y los rabinos llevaban hasta una llave colgada en señal de que era el conocimiento. Y ellos era como que tenían la llave para que la gente conociera a Dios y no solo no entraban ellos, sino no abrían la puerta y no dejaban que los demás entraran. Estorbaban para que otros llegaran a Dios el hipócrita a veces eso hace. No solo no está viviendo bien delante de Dios y es una farsa su vida, sino al vivir de esa manera impide que otros entren. Versículo 14, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, pero por esto recibiréis mayor condenación. Pasaba que cuando una mujer quedaba viuda y le dejaban la herencia de su esposo, los bienes, pasaba que estos hombres eran ya tan descarados que llegaban con una apariencia de piedad con ellas y lo que hacían era tomar el control de sus bienes con una apariencia de que es para el Señor. Ahora,
esto sigue pasando dentro de las iglesias. Líderes abusando de personas, yendo detrás de sus bienes. Abusar de otros con el disfraz de la religión. Y administraban eran unos estafadores. Era manipulación detrás de su autoridad. Lo que hacían era eso. Parecían muy espirituales en lo público, pero en lo privado no lo eran. Tenían la teoría 10, pero en la práctica 0. Y en vez de ayudar, lo que hacían era abusar de otros, manipulando a los débiles, disfrazados de espiritualidad. Y si tú has sido abusado por algún líder espiritual de esta manera, tienes que saber que Dios no se queda de brazos cruzados. No era su plan que fueras abusado por estos líderes. Y ellos recibirán de Dios lo que tiene reservado para ellos. Y Jesús dice, por esto recibiréis mayor condenación. O sea, porque estaban ahí para ayudar al necesitado, para ayudar al pueblo y estaban abusando de ellos. Versículo 15, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, otra vez, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito. Un prosélito es un gentil convertido al judaísmo. Eso es un prosélito. Entonces iban buscando seguidores y entonces algunos hasta recorrían muchísimos kilómetros para que gente se convirtiera al judaísmo. Pero mira lo que pasaba, recorréis el mar y tierra para ser un prosélito y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. ¿De qué nos sirve hablar de Dios si no vamos a enseñar cómo seguirle? Y eso sigue pasando hoy en día. Hay muchas religiones que van de casa por casa y hacen una ardua labor, Y hasta a veces dices, órale, me gustaría ser como ellos, que o sea, no se cansan y van, pero hay algo muy perverso en medio de eso. No sirve de nada su labor ardua si no enseñan la verdad. Si es solo una falsa religión, no sirve de nada. Es más, es condenación para el que está escuchando. No importa qué tan arduo, qué tan bonita labor se vea. No importa incluso si va disfrazado de Jesús. Y hace poco platicaba con unos amigos que llegaron a tocar a su puerta y estaban hablando de Jesús. No eran o no iban disfrazados de otra religión, sino de cristianismo. Y entonces le empezaron a hacer preguntas, que si conocía a Jesús, entonces sí, somos cristianos, leemos la Biblia y todo. Y todo parecía muy bien hasta que empezaron a preguntarle, pero ¿eres bautizada? Y ya poniendo peros, ya como de, ok, está bien, pero, o sea, si eres cristiana de veras, o sea, si estás bautizada, ¿no? Y dices, sí, pero ¿cómo fue tu bautizo? Y dices, ok, ¿cómo? O sea, no pudo haber sido normal, o sea, me sumergieron, o sea, ¿o cómo? Y entonces simplemente fueron pregunta tras pregunta, tratando de desarmarle y ver si era realmente, y entonces poniendo cosas que ella tenía que cumplir para ser una verdadera cristiana. Dice, ya hasta condenada me sentía, o sea, ¿qué onda? ¿Fue para adelante o fue para atrás? ¿Cuáles fueron las palabras que dijeron? Como si fuera un hechizo, un encanto. Lo que hacían estos hombres fariseos era que sí, caminaban muchos kilómetros, iban por un prosélito, pero lo que hacían era llevarlo a condenación, porque lo que le enseñaban era a seguir normas hechas por hombres. Y Jesús les está diciendo, de nada sirve lo que hacen.
Al contrario, los están haciendo 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Buscaban seguidores para incrementar sus números. Y buscaban convertirlos no al Señor, sino convertirlos a una opinión, la opinión de ellos. Un falso mensaje. Y es lo que sigue sucediendo. O sea, tú crees que, y creo que ya, no sé si ya prohibieron eso, pero si te das cuenta ya casi no hay gente haciendo esto. Y hay una ley que ya ha sido aprobada en otros países en Latinoamérica, que no sé si ya llegó a México o viene, que va a estar prohibido, ¿no? Eso, ir de casa en casa. Pero hacían esta ardua labor porque eso contaba para su salvación, contaba para sus obras, no por un amor al prójimo, no por un amor al mensaje. Y era lo mismo que estaba pasando aquí. Versículo 16. Y Jesús se sigue lamentando: ay de vosotros, guías ciegos. ¿Te das cuenta? Es ilógico. ¿Cómo puedes guiar a alguien si estás ciego? Que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Dice, insensatos y ciegos. Y algo que pasaba es que ellos tenían clarísimo en la ley que no podían jurar por Dios. Estaba prohibido. O sea, no usarás el nombre de Dios en vano. Pero entonces tenían ya todo un sistema armado de cómo salirse con la suya. Entonces, ok, no voy a jurar por Dios, pero voy a jurar por el templo, ¿no? Es algo santo, pero no por el templo, sino por el oro del templo. O sea, como diciendo, y totalmente distorsionado, totalmente chueco, y algo que hacían y decían era esto: ok, tú puedes zafarte de cualquier juramento, siempre y cuando no jures por Dios. Y entonces hacían ver algo muy espiritual, algo con lo que se podían salir con la suya y buscarle la vuelta. Era deshonestidad, una astucia mala de buscar razones para poder no cumplir con sus promesas. Y entonces hacían estos juramentos del templo. Y hay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. O sea, cuidado y juras por el oro del templo. Versículo 17, insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor? ¿El oro o el templo que santifica el oro? Ve cómo estaban totalmente distorsionadas sus prioridades. O sea, realmente lo que veneraban era el oro del templo y no el templo donde habitaba Dios. Que era Dios el que santificaba al templo y al oro. Ahora, todo este oro se acabó. En el año 70, cuando vino la conquista, no quedó piedra sobre piedra y extrajeron todo el oro. Todo se lo llevaron. Versículo 18, también decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Por supuesto, el altar que santifica la ofrenda, donde tú traías eso para el pecado o por gratitud, y era el altar donde Dios consumía esa ofrenda. Pero totalmente distorsionado, toda una red para poder salirse con la suya, excusas. Y entonces esto mismo se aplica hoy en día cuando haces algo y no lo haces bien y fallas y entonces empiezas a poner excusas para salirte con la tuya. Bueno, pero pues nadie es perfecto. Bueno, solo estoy fallando en esto, pero en esto estoy bien. O sea, después me arrepiento. Es la misma idea, ¿te acuerdas de chiquito cuando prometías algo y por atrás hacías changuitos? ¿No? Era esta misma manera de conducirse. Versículo 20, pues el que jura por el altar, jura por él,
y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. O sea, Dios. Estaban realmente yendo contra Dios, jurando por Dios. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Y ellos según cumpliendo y tratando de sacarle la vuelta a la palabra de Dios, y cuando quieres hacer eso, ser más astuto que Dios, o sea, lo que estás haciendo es yendo contra Él. Y Jesús les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces lo que hacían también era fijarse en las pequeñeces para poder cumplirlas. Entonces tenían estas hierbas y lo que hacían era tomar su diezmo y eso y simplemente darlo y que se viera, pero habían dejado lo más importante: hacer lo correcto, tener misericordia de otros y la fe. O sea, era vivir así, lo importante no importa. Eran cuidadosos de seguir las cosas pequeñas, pero no las más importantes. De nada sirve traer tu ofrenda delante de Dios si no vienes tú junto con tu ofrenda a entregarte delante de Dios. De nada sirve traer tu ofrenda delante de Dios si no arreglas tus asuntos importantes, si no haces lo correcto. Hay gente que calma su conciencia trayendo su diezmo. Pero eso no es lo más importante. Versículo 24: guías ciegos, que coláis el mosquito y traigáis el camello. O sea, es la Biblia en griego es hipérbole, una exageración. Es algo de ridículo. O sea, quieres colar un mosquito. O sea, ellos hacían esto a veces también. Cuando ponían el vino, ponían un colador para que ni siquiera cayera un mosquito. Y entonces cuando lo tomaran no incumplieran la ley tomando sangre. ¿No? Saber hasta dónde. Pero sí estaban dispuestos a comerse un camello completo, con todo y sangre. Es una exageración diciendo: ve, te fijas en las cosas pequeñas, pero no en las importantes, arregla esto. Versículo 25: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Ellos sabían cómo hablar, sabían cómo dirigirse, cómo comportarse, cómo vestirse. Pero eso era solo para aparentar. De nada sirve un saco, una corbata, si lo que te decía hace rato, si delante de Dios estás desnudo y Él te conoce. De nada sirve que sepas cómo comportarte, si lo que Dios espera de nosotros es que levantemos manos santas delante de Él sin ira ni contienda. Eran demasiado preocupados por el exterior y eso es un foco rojo en tu vida. Alguien demasiado preocupado por lo externo es una mala señal. Ahora, no digo que no te arregles, o sea, está bien, báñate aunque haga frío, o sea, pero alguien demasiado preocupado por lo externo es una mala señal. Versículo 26: fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. Y esto es lo mismo que le dice Jesús a Caifás cuando lo llevan delante de él. Que por fuera la verdad
Se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de inmundicia. Es Pablo el que dice esto. O sea, es eso, estás tratando de poner algo bonito cuando lo de adentro apesta. ¿De qué sirve la tumba más hermosa del mundo? ¿De qué sirve la apariencia de algo que no tiene vida? ¿De qué nos sirve aparentar pureza si el olor nos delata delante de Dios? Versículo 28, así también vosotros por fuera. A la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Este es el último hipócritas que dice Jesús. Porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Pensar que tú nunca serías capaz te convierte en un hipócrita. Ellos decían, no, nosotros nunca haríamos lo que hicieron nuestros padres, que ellos sabían que los profetas Dios los había mandado y los habían golpeado, los habían matado, los habían rechazado. Nosotros nunca haríamos eso. Y tienen delante a Jesús mismo, a Dios mismo. Y ya sabes lo que van a hacer con Él. Por eso te decía al principio, primero debemos ver hacia adentro y considerar si somos posibles candidatos a la hipocresía y al rechazo de la voz de Jesús. Es lo mismo que le pasa a Pedro, ¿te acuerdas? Señor, yo jamás te fallaría, yo jamás te negaría. Lleno de orgullo diciendo, Señor, jamás te fallaré. Ya sabes cómo termina la historia. Es siempre mejor pensar como cuando están en la mesa, en la última cena, y Jesús dice, alguien de ustedes me va a entregar, y ellos dicen, ¿acaso seré yo, Señor? Porque sí puedo ser yo. Versículo 33, ya no les dice hipócritas, pero mira, serpientes, generación de víboras. O sea, esto de serpientes es hijo del diablo. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? La hipocresía es diabólica. Dice, por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Esto es lo que pasa con Jesús y con sus discípulos. Dice, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Eso está en Segunda de Crónicas. Está hablando de todos los mártires. Dice, de cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Y es lo que pasa en el año 70, cuando destruyen Jerusalén y todo lo que ellos amaban es destruido. Y es un juicio sobre esa generación. Y es una antesala del juicio eterno y condenación eterna que tendrán quienes simplemente han vivido de esta manera, hipócritas.
Versículo 37, Jesús está diciendo todo esto, pero Él no está airado y simplemente se está descargando con ellos, sino, o sea, Él está diciendo, ay de ustedes. Porque mira cómo termina diciendo, él está viendo hacia Jerusalén y dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Y podemos saber por otros evangelios en Lucas que Jesús estaba llorando. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? Como la gallina, en lo original es ave, cualquier ave. Junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste. Jesús está viendo lo que está pasando, está viendo la decadencia espiritual de la nación, de sus líderes, la hipocresía, y Jesús llora porque ese no es el destino que Él quiere para ellos. O sea, Jesús vino a este mundo no para condenarles, sino para salvarles. Pero al rechazarle ya tienen en sí su condenación. Y ve esta imagen como un ave junta sus polluelos debajo de sus alas. Eso es protección, eso es cuidado, eso es amor, eso es estar salvo, a salvo. Y no quisieron. Jesús tiene un dolor por los perdidos. Diciendo, o sea, yo no vine para esto. Y al ver el rechazo, aunque parecían muchos muy espirituales, Jesús ve el fin que les espera y no puede más que llorar y lamentarse. Y eso sería lo peor que podrías escuchar de Jesús. Decir tu nombre y decirte cuántas veces te quise así tener bajo mis alas. Y te llamé una y otra vez y ven, ven. Y no quisiste. Versículo 38, ve aquí vuestra casa os es dejada desierta como pasó en el año 70. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Y la nación completa rechazó a Jesús. Por supuesto hubo judíos que sí creyeron, ahí tienen los apóstoles, pero en general la nación le rechazó. Y hoy tú vas y ellos no, o sea, simplemente siguen cegados, el Mesías no ha venido. Pero Jesús dice, un día deberán volver y sabrán que yo soy el Mesías, pero a lo mejor será demasiado tarde. Un día todo el mundo se rendirá ante Jesús. No habrá dudas de que Jesús es quien decía ser. Pero para muchos será muy tarde. Ahora, para terminar, lo contrario a hipocresía no es ser perfecto. Porque si viste hacia adentro, o sea, dices, híjole, o sea, ¿qué onda conmigo? Dios nunca está pidiendo que seas perfecto. Está pidiendo que seas íntegro. Eso es lo contrario a hipocresía, integridad. O sea, ser bien neta delante de Dios. Señor, esto soy, ayúdame. No aparentar, no ponerte una máscara, sino decir, Señor, tú me conoces, esto soy. Transforma mi vida, cámbiame. Lo que Dios espera de nosotros no es que seamos perfectos, sino una relación real. Día a día, siendo transformados por Él, donde no buscamos aparentar, sino le buscamos a Él y buscamos ser lo que Él nos ha llamado a hacer, y eso es ser suyos por la eternidad. ¿Oramos? Señor, y te damos gracias por tu palabra. Y a veces tienes que hablarnos así, Señor.
y recordarnos estas cosas. Pero aún en medio de esto es mucho amor y mucha gracia. Porque no quieres que caigamos en estas cosas. Si ves hoy en nuestro corazón la hipocresía, Señor, hoy límpianos. Hoy perdónanos. Hoy lávanos con tu palabra. Que podamos ser íntegros delante de ti, Señor. Que podamos vivir no una religión donde hay normas y reglas, sino una relación contigo, Señor, real, verdadera. Y entonces el que viene a ti, Señor, tú no le echas fuera. Y hoy venimos a ti. Y ofrecemos nuestras vidas, Señor, para que hagas tu obra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.